es Estrella. Y yo soy Ania. Y esto es Banana Milk. ¡Hola! El día de hoy vamos a hablar sobre las tendencias que vienen en el K-pop. Cosas como el estilo, el concepto, los proyectos, en fin, todo eso que siempre nos deja esperando por más. Por ejemplo, una de las cosas que le llegan más adentro a mi pequeño corazón es que es cada vez más común ver a los idols con tatuajes. Siento que los tatuajes son una manera muy buena de expresar cosas que sientes o cosas que has vivido. Mucha gente todavía los ve como si fueran algo malo, pero realmente son memorias que estás plasmando en tu piel. Y me parece muy cool que cada vez sea más aceptado en Corea. Y cada vez puedes ver a más idols con tatuajes, ya sean hombres o mujeres. Hace poquito estaba viendo un GIF y salen los de iKON y tienen tatuajes por todos lados. Está cool que, aunque sean de los nuevos, ya tienen tatuajes y la gente no se saca de onda y se friquea. Yo creo que para los nuevos es más fácil adoptar estas tendencias porque ya no forman parte de la generación anterior. Entonces, en mi cabeza, la gente los ve como que, están chavos, se les hace fácil. Otra cosa que también se está haciendo tendencia es que cada vez más empresas están decidiendo hacer colaboraciones entre sus grupos o están lanzando a sus artistas en solitario. También está esa nueva tendencia de los mini proyectos que ya sea dentro de la misma empresa de diferentes grupos, varios artistas hacen un proyecto pero es como solo una vez, o sea no se cuenta como subunidad, o los mini proyectos que están sacando que son colaboraciones entre empresas, que eso me parece muy cool porque ahora no solo es dentro de una sola empresa sino varias. Por ejemplo, Suzy y Baekhyun, o ahorita la última que salió fue la de Jimin con Xiumin. Una de las colaboraciones más esperadas ha sido entre la SM y la YG Entertainment, que está sucediendo en este momento porque resulta que Jeongyeon de SHINee porque resulta que Jeongyeon de SHINee compuso una de las dos canciones que va a promocionar IHI en su nuevo álbum. Esto sucedió sin que YG se diera cuenta, así que no fue tan intencional, pero por fin sucedió. Por otro lado, también ahora los artistas que salen promocionando solos son muchísimo más comunes. Como hace algunos años, cuando Jonghyun apenas anunció que iba a sacar su álbum, que lo anunció como un año antes de que realmente lo sacara, yo me acuerdo que me decían que me preocupara porque eso significaba que era el fin de CNBLUE, porque cuando un artista se iba solo ya todo se moría. Y realmente no, lo que pasó fue que empezó a haber una gran tendencia. Ahora hay solistas de los grupos más populares. En Girls' Generation está Taeyeon, pero además ya anunciaron que Yuri y Tiffany van a sacar sus álbumes como solistas. En FX está Amber, en SHINee está Taemin y está Jeongyeon, y hay como más planes de todas las empresas para ir sacando como sus solistas por ahí. Esto antes sí podía significar malas noticias para el grupo porque usualmente si empezaban con actividades en solitario se iban a ocupar de sus actividades en solitario, pero la realidad es que ahora nos da muchas más opciones para disfrutar del grupo y ya no tenemos que estar esperando por todo el grupo que haga comeback. Ahora podemos esperar a que uno solo de sus miembros haga comeback y ¡yay! No, la verdad es que aparte los demás miembros del grupo como que apoyan al solista que está en ese momento. Y bueno, no sé ustedes o tú, pero yo por lo menos tengo la pequeña ilusión de que todos los de un grupo van a terminar saliendo como solistas. Estaría bien cool. Imagínate grupos que son súper, que tienen vocalistas súper pros. Pero luego imagínate. Imagínense en Mamamoo. Ay, Dios. Que sean todas solistas y tengan a canciones acá. Pero imagínate a Seventeen, que son como 80. Imagínate a EXO. Pero yo estaba hablando Super Junior. Estaba pensando en grupos como más pequeños, como que tienen mucho talento vocal, que se enfocan en eso. La verdad es que tenía ciertos grupos en la cabeza que son de 5 miembros o menos, entonces probablemente por eso aplica en los que yo estoy pensando. Yo sigo esperando por el solo de Oni. Yo sigo esperando por el solo de Jeonghyun, pero Jeonghyun el de CNBLUE. ¡Oh! El solo de V. ¡El solo de V! El solo de V. Canta muy bonito y está todo hermoso. Imagínense una canción acá baladosa con su voz súper gruesa. ¡Oh, sexy! Déjenos en los comentarios los artistas que quieren que sean los próximos solistas en salir. ¡Ay, qué! Por último, otra cosa que es bien fácil que se haga tendencia son los conceptos que adoptan al hacer un comeback o al sacar un nuevo video musical. Por ejemplo, en el 2014 estaba súper de moda que los grupos sacaran conceptos sexys, en especial los grupos femeninos. Nos los metían hasta en la sopa. Las minifaldas, sí. Los pasos de baile. Y
A partir del 2015, la tendencia de conceptos para grupos femeninos es inocencia, pureza. Ya no es tanto como ser adulto y ser sexy, sino como ser inocente, cute y bonito para llamarle más atención a la gente. Cute. Esa era la palabra que estaba buscando. Mientras que en los grupos de chicos, el concepto que está ahorita de moda es el hip hopero, hardcore, fuerte, masculino, callejero. Namja, yo. Entre los grupos femeninos que han debutado con este concepto están Lovelyz, están Oh My Girl, están G-Friend y grupos como Monsta X, Uptension, Icon. Por parte de los chicos son algunos de los ejemplos de esta tendencia. Muy bien. La verdad me gusta mucho este concepto porque me gustan mucho los vestuarios que están usando ahora. No sé, me parece un estilo muy cómodo. Siento que están mucho más cómodas bailando que si tuvieran algo acá todo sexy pegado al cuerpo. Además se ve muy bonito. Y esas fueron las tendencias que nosotras encontramos. Si olvidamos mencionar alguna otra tendencia o han encontrado ustedes alguna otra, déjenla en los comentarios. ¡Muchas gracias! Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse para más videos cada semana. Lo pueden compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que está como Banana Milk. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y nada más. Por otro lado, también me pueden seguir a mí en Snapchat, en CianiaMB, que es donde pueden encontrar todos los sábados pequeños sneak peeks sobre el próximo episodio. Todo eso lo pueden encontrar aquí abajo en la descripción. Ahora sí, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Banana Milk. Adiós. Bye.